A continuación resolveremos el siguiente problema. Se nos pide hallar el valor de la impedancia desconocida Z que tenemos acá en el circuito de la figura, sabiendo que este voltaje V0 correspondiente a esta inductancia es 4 ángulo 0 volts. Y nos dan este voltaje de fuente que es 20 ángulo menos 90 volts. Aquí nos dan todo en formato fasorial. A diferencia de los problemas anteriores, aquí no vamos a hacer reducción serie paralelo, sino que vamos a ocupar las leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff. A continuación resolveremos este problema. Vamos a traspasar de partida este circuito de componentes a este circuito de fasores. No hay que hacer muchos cambios, está todo calculado. Ahora, para emplear las leyes de Kirchhoff vamos a proceder de la misma forma en que lo hacíamos para circuitos de corriente continua con resistencia. O sea, primero establecemos el sentido de las corrientes, que lo vamos a definir de manera arbitraria. Vamos a definir, por ejemplo, que la corriente I1 va a tener este sentido, la corriente I2 va a tener ese sentido que estoy mostrando, y la corriente I3 va a tener este otro sentido. Luego, a partir de esos sentidos, definimos las polaridades de las fuentes y de las cargas, en este caso las impedancias. La fuente B tiene polaridad más menos. Acuérdense de que se aplicaba el criterio de referencia combinada, donde la corriente entraba por el más y salía por el menos, es decir, si la corriente entra por acá vamos a tener la polaridad de esta manera para la resistencia de 12 ohms, para el menos J4 ohms vamos a tener más menos, dado que I2 entra por arriba, para Z vamos a tener más menos de esta manera, y el V0 ya está dada la polaridad. Entonces con esto ya tenemos definidas las polaridades de las componentes. Lo que viene ahora es plantear las ecuaciones a partir de las leyes de corriente y de voltaje de Kirchhoff. Vamos a plantear una de ley de corriente de Kirchhoff en este nodo A. Según esto, la corriente que entra, que es I1, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, que son I2 e I3. Por lo tanto nos va a quedar I1 es igual a I2 más I3. Esto sería la ecuación 1. Para leyes de voltaje, este B nos dicen que es 20 ángulo menos 90 volts. Nos va a convenir expresarlo como complejo rectangular, que nos quedaría en este caso menos J20 volts. Y este de acá, que es 4 ángulo 0 volts, lo vamos a expresar como 4 volts. Parte imaginaria 0. Ahora, siendo ley de voltaje de Kirchhoff, en la malla A, siguiendo la regla o el convenio de signos visto anteriormente para circuitos con resistencia y corriente continua, nos va a quedar así. Más B menos 12 por I1 menos J4 por I2 igual a 0. Despejando nos va a quedar B es igual a 12 por I1 menos J4 por I2. Y B va a ser J20, que va a ser igual a 12 por I1 menos J4 por I2. Con eso ya tenemos la ecuación 2. Y finalmente nos va a quedar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B, que en este caso, siguiendo el convenio, nos va a quedar menos J4 por I2 menos la impedancia desconocida Z por I3 menos B0 igual a 0. Eso nos lleva a lo siguiente. Menos J4 por I2 va a ser igual a Z por I3 más B0, que sabemos que es 4. Y ahí tenemos la tercera ecuación. Pero además hay otra cosa aquí. Fíjense aquí que nos dan B0, el voltaje en esta impedancia, y nos dan, en este caso, la reactancia inductiva. Por lo tanto, podemos calcular I3. Así que la corriente I3 va a ser igual a B0 partido en J8 ohms. B0 está en fasor, que es 4 ángulo 0 volts. J8 lo podemos escribir como 8 ángulo 90 ohms.
Esto nos va a quedar 4 dividido en 8, un medio, ángulo menos 90 amperes, que en formato rectangular va a ser menos J 0,5 amperes. Teniendo esa corriente 3, podemos hacer lo siguiente. En 1 nos va a quedar de que la corriente I1 va a ser igual I2 más la corriente I3, que es menos J 0,5. Y este resultado que vamos a denominar 4, lo vamos a reemplazar en la expresión 2, que sería menos J20 igual a 12 por I1, que sería I2 menos J 0,5 menos J4 por la corriente 2. Y de aquí deberíamos poder despejar la corriente 2. Entonces nos va a quedar J20 igual a 12 por I2 menos 12 por J05, que sería J6 menos J4 por I2. Vamos agrupando términos semejantes. El menos J6 pasa sumando al otro lado, entonces nos va a quedar menos J20 más J6 menos J14. Y aquí vamos a poder factorizar I2 por 12 menos J4. Y de aquí se puede deducir que I2 va a ser igual a J14 dividido en 12 menos J4. Y ahora hay que desarrollar esto. Entonces suele hacer multiplicando por el complejo conjugado del divisor. Vamos viendo. I2 nos va a quedar, esto sería menos J14. Nos quedaría menos J14 por 12 menos J al cuadrado por 14 por 4 dividido en 12 menos J4 por 12 más J4, suma por diferencia, 12 al cuadrado menos J al cuadrado, 4 al cuadrado. Esto obviamente va a quedar en amperes. Entonces arriba nos va a quedar menos J 168, J al cuadrado sabemos que es menos 1, más 14 por 4, 56, y abajo nos va a quedar 12 al cuadrado, 144, J al cuadrado sabemos que es menos 1, menos menos por más 16 amperes. Entonces esto nos va a quedar 56 menos J 168, partido en 144 más 16, 160 amperes, donde finalmente podemos obtener que I2 va a ser 56 dividido en 160, 0,35, menos J 168 dividido en 160, 1,05 amperes. Teniendo I2 estamos dados, porque lo que nos queda solamente es reemplazar el valor obtenido para I2 en la ecuación 3, menos J4 por I2, que sabemos que calculamos que era 0,35 menos J 1,05, y eso es igual a Z por I3, que es menos J 0,5, más el B0, que es 4. Y de aquí tenemos una ecuación en donde deberíamos poder despejar Z. Menos J4 por 0,35 va a ser menos J 1,4, menos por menos da más, por lo tanto nos va a quedar más J al cuadrado, 4 por 1,05 es 4,2. Esto va a ser igual a menos J 0,5 Z más 4. J al cuadrado es menos 1, entonces nos va a quedar menos J 1,4 menos 4,2 igual a 4 menos J 0,5 Z. Pasamos restando el 4 hacia el otro lado. Nos va a quedar menos 4,2 menos 4, menos 8,2 menos J 1,4,
igual a menos J 0,5, que es un medio, por Z. Multiplicamos por menos 1 y nos va a quedar 8,2 más J 1,4 igual a JZ medios. Multiplicamos por 2, nos va a quedar que JZ va a ser igual a 2 por 8,2, 16,4, más J 1,4 por 2, J 2,8. Dividimos por J, entonces ahí podemos despejar Z, y Z nos va a quedar 16,4 más J 2,8 dividido en J. Multiplicamos por el complejo conjugado y ahí nos va a quedar Z igual menos J 16,4. J por menos J es menos J al cuadrado aquí abajo, por lo tanto menos por menos 1, menos por menos 1, 1, menos J al cuadrado 2,8. Entonces al final esto nos va a quedar menos J al cuadrado menos 1, y vamos a llegar a un valor final que va a ser 2,8 menos J 16,4 ohms, que si lo pasamos a polar nos va a quedar 16,64 ángulo menos 80,31 grados ohms. Y con esto damos por resuelto el problema.